Muchísimas gracias. Francisco Márquez Márquez es concretamente el ex director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, toda una institución. Yo recuerdo, hablaba con él ayer, les hemos dejado su LinkedIn, un vídeo de su exposición en el programa para que lo puedan ver. Yo simplemente les voy a contar algo que no pueden ver y que no pueden escuchar. Y es que yo estuve con él en el Congreso ORP de 2019 en Madrid. Fue espectacular, me conquistó. Yo lo había oído hablar de él, pero allí en directo me conquistó, me gustó mucho su intervención. Estaba con otros muy buenos amigos del Instituto Nacional. Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en Canarias, por vivir como vive este asunto y hacer de tu vida un tema importante en el mundo del trabajo y de servicio a los demás en los entornos laborales. Muchas gracias y te dejo con tu interesantísima exposición sobre organización saludable, una estrategia de seguridad y salud en el trabajo positiva. Gracias, Francisco. Bien, bueno, pues muchas gracias, Bernardo, por esa presentación. Y yo voy también a tomar lo que dejaba en el aire Luis cuando nos hablaba de la palabra. Yo voy a utilizar una palabra que es la de gracias, gracias, gracias. A Icasel por la oportunidad de compartir esta jornada con todos los asistentes. Sabe que parte de mi corazoncito está también ahí en las islas con todos los canarios. Y también dar gracias a todos los compañeros que me han ayudado y me han enseñado a lo largo de estos años pues a ser mejor persona y a tener esa mirada también muchas veces femenina de la vida, de la felicidad y de la salud y el bienestar. Por tanto, me parece muy oportuno el concepto de seguridad y salud en el trabajo positivas, porque ya es una necesidad. Sobre todo en los tiempos que vivimos. A mí me ha gustado hacer mención, y no quiero ser pesimista, pero el tema de la pandemia o de la sindemia, como voy a comentar, de la COVID-19, nos ha dejado muchas enseñanzas. Digo una sindemia porque algunos autores hablan de que no ha sido simplemente una pandemia biológica con millones de muertos en el mundo y mucho más millones de enfermos y de afectados. Por tanto, ha sido una pandemia con un impacto en salud muy fuerte. Y ahí les dejo alguna idea de que vean cómo el estado de salud, sobre todo de lo que llamamos enfermedades no transmisibles, vinculadas muchas de ellas a los estilos de vida, pues como son el corazón, la obesidad, enfermedades respiratorias, etcétera, son las que más víctimas se ha producido durante esta pandemia. Por tanto, vemos que el estado de salud es un determinante muy importante en todo este desarrollo. Pero la pandemia también ha sido una pandemia de carácter económico, de carácter de crisis económico, con una pérdida de Producto Interior Bruto en la mayor parte de los países del mundo. Se ha centrado fundamentalmente en los países en vía de desarrollo. Latinoamérica ha sido uno de los más afectados, pero también España, que está en la Unión Europea, ha tenido una pérdida de crecimiento de su Producto Interior Bruto de en torno al 9% durante la pandemia, y aunque se está recuperando lentamente, los expertos económicos vaticinan que no tendremos un nivel de crecimiento igual al de la anterior a la pandemia hasta al menos finalizar el año 23. Por tanto, vemos que tenemos una pandemia económica, una pandemia biológica, pero también tenemos una pandemia social, porque se estima que más de 25 millones de puestos de trabajo se han perdido durante esta crisis. Por tanto, el término sindemia, es decir, la suma de diferentes pandemias, es lo que yo creo que aglutina el tema de lo que hemos vivido. ¿Y por qué me parecía importante reseñar esto? Porque es evidente que las empresas que tienen desarrollados programas de salud y bienestar en sus organizaciones son las que están mejor preparadas y las que están saliendo de esa crisis con una mayor velocidad, vamos a decirlo. ¿De acuerdo? Y estas empresas tienen muy claro que hoy en día la salud es global,
la salud es integral y ya no sirve hablar solamente de la prevención de los accidentes o de vigilar las enfermedades profesionales, siendo muy importantes y más en un día como hoy, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero que hay que ver una visión más holística de la salud, en el sentido de que ahí tenemos en el centro de esa imagen, pues lo que llamamos, o puedo denominar, la salud profesional, es decir, el trabajo decente, el poder trabajar en condiciones óptimas y con una carrera profesional que estimule y haga gratificante que el trabajo sea no solo un medio de vida económico, sino también de satisfacción personal y social. Luego hay unos determinantes de la salud más individuales. Arriba a la izquierda podemos ver el ejemplo de la salud física, el ejercicio físico regular, la lucha contra el sedentarismo, son elementos fundamentales en la salud. También es otro pilar la salud emocional y mental, ese equilibrio personal y llamemos casi espiritual que tenemos, eso contribuye a tener una salud plena. No hay que olvidar el pilar de la salud familiar, entendiendo familia por sentido amplio. Hoy hay muchos modelos de familia. Yo creo que todos ellos están ahí representados. El cuarto pilar, casi quinto ya, que me parece fundamental, es el pilar de la salud comunitaria. Aquí se ha hablado del sentimiento de pertenencia. Yo diría comunitaria no solo a nivel del interior de las empresas y las organizaciones, sino también en la sociedad en las que vivimos. Y ya para acabar, qué duda cabe que la salud financiera es otro pilar básico. Si no tenemos una cuenta saneada y no tenemos una posibilidad de ahorro y gastamos más de lo que ingresamos, no va a haber los elementos para una salud positiva, porque hay múltiples efectos derivados de una mala salud financiera. Por eso empresas modernas están enfocando su programa de salud y bienestar a todos y cada uno de estos elementos. Yo no le voy a insistir porque ya es una imagen muy clásica que cuando en una organización no hay seguridad y no hay salud, hay múltiples repercusiones en su cuenta de resultados, derivadas de enfermedades, unas vinculadas al trabajo, pero otras enfermedades comunes que tienen que ver con hábitos de vida no saludables que provocan ausentismo, que provocan presentismo, es decir, presencia en el trabajo, pero no un rendimiento adecuado a las capacidades. Y luego hay otros costes indirectos, que no son tan financieros, pero que están ahí presentes y que en definitiva, cuando no hay este equilibrio de una empresa segura y saludable, puede llevar al fracaso de la empresa y sobre todo lo que compromete mucho, como vamos a ver más adelante, es la sostenibilidad de las organizaciones. Por tanto, los pilares de la salud y el bienestar en los que se inspiran las organizaciones son muchos. El primero que surgió fue el de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, allá por el año 95, que participaba precisamente la Organización Mundial de la Salud en ese diseño, y luego ya la Organización Mundial de la Salud diseñó su propio programa, que es muy parecido y tiene unos componentes que se repiten en cualquiera de los modelos. Tienen ahí los enlaces y tienen las presentaciones. No me quiero alargar mucho porque va a quedar disponible para todos los asistentes y en todo caso en el turno de coloquio de preguntas podemos abordar alguno de estos elementos. Modelo de la Organización Mundial de la Salud que engloba lo que venimos hablando. Engloba el ambiente físico de trabajo con los riesgos tradicionales, que no hay que olvidar que siguen presentes, los químicos, los físicos, los ergonómicos, los psicosociales, etcétera. El ambiente psicosocial, como digo, es fundamental y no me voy a detener en elementos que luego seguramente mi querida amiga Carmen Soler va a ser una maestra en transmitirles esa importancia que es el tema tanto de la comunicación como del liderazgo. El liderazgo al que sí me quiero referir
luego un poquito más adelante, porque va a vincularse con algunas de las cosas que nos comentaba también Pablo Fernández, el catedrático de psicología. En cuanto a recursos de salud, ya lo he mencionado, todo lo que tiene que ver con cuidado del estado de salud es fundamental para un equilibrio y una salud larga y sobre todo gozosa, que es un concepto de salud pública más moderno. Sin olvidar lo importante que es la participación de la empresa en la comunidad, con esa responsabilidad social corporativa o empresarial, o como nos comentaba antes la compañera Maite, le envío un saludo de Puerto de Tenerife, con el compromiso de esas organizaciones que son empresas familiarmente responsables que velan también por la conciliación de la vida familiar, personal y social. Creo que todos estos elementos son muy importantes a la hora de entender cuál es el concepto actual de seguridad y salud en el trabajo. La OIT nos ha dado ejemplos de cómo hay que abordarlo. Yo les recomiendo a aquellos que estén interesados, sobre todo que nos sigan desde Latinoamérica, también en Europa, que conozcan el programa de la OIT de formación de profesionales en seguridad y salud en el trabajo con esta visión de organizaciones saludables. El programa Solve lo pueden conocer a través de la página de la OIT. Y recientemente ha lanzado también un reto la OIT en cuanto a fortalecer los pilares número 3 de protección de los trabajadores en los lugares de trabajo, adaptar las condiciones de trabajo a algo que ya es una realidad como es el teletrabajo. Creo que estos modelos híbridos de trabajo se han venido para quedarse. Pero habrá que definirlo, porque hemos llamado teletrabajo a muchas cosas que no son teletrabajo. No quiero entrar en ese debate, que sería fruto de otra conferencia. Y luego también habla de la necesidad, en el pilar número 4, de reforzar el diálogo social. Yo creo que hoy es un magnífico día para retomar este aspecto. Y esto tiene también mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular con el objetivo 17, el generar alianzas para fortalecer esas políticas de todo tipo, políticas laborales, políticas fiscales, políticas económicas, pero también de protección social y de trabajo decente para todos. No voy a entrar tampoco en el tema de los costes y la rentabilidad, solamente dejarles para los interesados un enlace reciente de una revisión que a mí me ha gustado mucho porque valora cuál es el retorno de la inversión de los programas de promoción de la salud en el trabajo y pone de manifiesto que si no de forma inmediata, sí a medio plazo y largo plazo es una inversión y no es solamente un coste. Esto lo quiero simplificar con una imagen. Empresas 4S, empresas que tienen que ser seguras, tener como horizonte 0 accidentes, sería uno de los lemas también de la conocida como visión 0 accidentes. La empresa saludable, y ahí recordarles que en la página del instituto tienen una cantidad de materiales descargables, de videos y de infografías para elementos que a veces no se tratan suficientemente bien, como puede ser, por ejemplo, la higiene del sueño o el bienestar emocional. Ahí hay elementos que me parecen muy recomendables, por lo menos conocerlos y discutirlos. Y la tercera S, que es fundamental, es la de sostenible. Una empresa no puede ser saludable si no es segura y no puede ser sostenible si no es segura y saludable. Este objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la Agenda 2030, que yo focalizo en los objetivos 3, salud y bienestar, 5, igualdad de género, 8, trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo 10, de lucha contra las desigualdades y la discriminación, fortalecido por el objetivo 17 que les mencionaba de las alianzas entre las organizaciones. Y esta es la cuarta S y una de las que a mí más me gusta, la empresa solidaria e inclusiva. Y solidaridad e inclusividad en todos los ámbitos, religioso, étnico, con personas con capacidades diferentes, fundamentalmente aquellas que tienen una
dificultades de tipo mental o psicológico, que son uno de los grandes marginados. Y una empresa que pretenda ser robusta, sostenible y crezca como un árbol fuerte y con frutos durante mucho tiempo, tiene que tener en sus raíces los conceptos de seguridad, de salud, de sostenibilidad y de solidaridad e inclusivo. O sea, si no tiene en sus raíces esos elementos, no va a ser una empresa, digamos, con garantías de futuro. ¿Qué nos ha dejado la COVID-19? Pues la COVID-19 nos ha dejado muchos problemas, mucho dolor y mucho sufrimiento, pero lo que todavía está por verse en realidad, cuál es el verdadero impacto en temas de salud mental. Aquí hay una encuesta de la Organización de Estudios Económicos Internacional que pone de manifiesto que inclusive en los países más desarrollados, ahí tiene a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, etcétera, se ha incrementado el nivel de ansiedad y de depresión en un porcentaje preocupante. Y esto hay que abordarlo, y hay que abordarlo con urgencia, con urgencia. Como hay que abordar un nuevo concepto de salud y de medicina. A mí me gusta el concepto de medicina basada en los estilos de vida, que hay una asociación ya americana y otra europea que han acuñado el concepto de medicina basada en los estilos de vida, que como hemos visto forman parte de ese concepto global de salud. Y quiero ir acabando con algo que me parece relevante y que también dará idea de lo importante que es este cambio de paradigma, porque frente al momento disruptivo que vivimos, y hay que convertir las amenazas que tenemos ahora mismo de todo tipo, no solo las biológicas, sino también las de guerras y de cambio climático que se nos viene también encima, hace falta nuevos líderes. Líderes que ante este mundo que denominamos VUCA o denominamos VICA en terminología española de volátil, incierto, confuso y ambiguo, necesitamos unos líderes que aglutinen estas 4 ideas de 4 Is, de integración, de inspiración, de imaginación y de intuición. O sea, integración, la capacidad de integrar cerebro, mente y cuerpo en líderes que gestionen todas estas emociones, que tengan esa inspiración que invite a la colaboración de sus equipos, que tengan imaginación con un pensamiento creativo y que sean intuitivos para entender algo instintivamente. Todo esto también se traduce en lo que ahora hablan muchos de liderazgo transformacional, de ponerse en el pie de los zapatos para conseguir el cambio en todos y cada uno de los colaboradores de un equipo, y también de ese liderazgo curioso que a Carmen Soler le gustará la referencia, porque hay que aprender de forma continuada y hay que estar continuamente adaptándose a la realidad. Porque fíjense lo que comentaba este conocido periodista de New York Times, que en una pandemia la naturaleza compensa no al más fuerte ni al más inteligente, sino al que se adapta mejor. Bien, pues ese índice de curiosidad y ese índice de aprendizaje continuo suman más que el coeficiente intelectual. Por tanto, las organizaciones ya no buscan a los más inteligentes, buscan a los más creativos, a los que tengan ese cociente de curiosidad y esa pasión por el aprendizaje, porque en ellos está el futuro de las organizaciones. Creo que este mensaje es un buen cierre para la referencia, y si no, con el tiempo que tenemos luego en el diálogo, me intentaré explicar un poco mejor. Felicitar de nuevo a ICASER por la celebración de la jornada y tener un deseo para todos, que el trabajo no sea solamente fuente de ingresos económicos necesarios, no trabajemos solo para vivir, sino que no vivamos solo para trabajar, sino que sea fuente también de satisfacción, y que luchemos por la mejora de la calidad de vida de todas y todos los trabajadores de este mundo. Muchas gracias por su atención y ya quedo a disposición del moderador. Gracias, Bernardo. Gracias a ti, Francisco Márquez. O sea, excelente tu exposición. He tomado nota de estos 3 últimos
o estos 4 últimos aspectos que has comentado, de todos en su conjunto, voy a volver a escuchar, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno está trabajando aquí detrás, a veces no está 100% atento del tema porque surgen cuestiones de segundo nivel, pero he tomado nota de la integración, de la inspiración, de la imaginación, de la intuición. Esas 4, y en esos entornos buca, de volátiles, inciertos, cambiantes, ambiguos, y o VICA, que en Iberoamérica pues se nombran mucho, ¿no? Yo creo que ha sido un pincelazo brutal, estratégico, que nos ayuda a seguir contextualizando la prevención de riesgos laborales en este siglo XXI, en tu intervención que has hecho. Y no sé, por preguntarte una cuestión que no quería dejar para después. Tú ahora mismo, cuando tuvimos la oportunidad de ver con anterioridad a Ángeles y a Maite, desde el punto de vista de las experiencias, tus experiencias con empresas concretamente, porque muchas veces no, hay muchos compañeros prevencionistas que dicen, oye, es que ustedes estudian aspectos teóricos, nos planifican las cosas, pero es que una cosa es decir, otra cosa es pensar y otra cosa es hacer. Y ustedes están en el pensar y en el decir. ¿Qué le podemos decir nosotros a esos compañeros prevencionistas que están al otro lado y que se resisten un poco a intentar ponerse manos a la obra y creer que estamos en un cambio de era? No solamente en un momento histórico, sino en un cambio de era brutal. A ver, yo creo que es importante mencionar que los riesgos tradicionales de la seguridad y salud en el trabajo permanecen ahí y están presentes. Pero no es menos cierto que cada vez más los trabajadores demandan de las organizaciones un concepto más holístico, más integral de la salud. Somos personas 24 horas al día, no solamente somos las 8 horas de trabajo, como se mencionaba antes. Por tanto, desde las organizaciones es un escenario magnífico para trabajar esos elementos, porque pasamos un tercio de nuestra jornada en un entorno laboral. Y por tanto, por mucho que se preparen los técnicos en materia de seguridad y salud, prevención de riesgos orientada solo al cumplimiento de la normativa, se les va a quedar muy pequeño, porque hoy cada vez más los trabajadores demandan ese salario emocional y esa satisfacción global, no solamente en el entorno de la empresa, sino poder llevar esas lecciones aprendidas a su entorno familiar y a su entorno social. Y yo creo que esa es la clave, o sea, intentar ese liderazgo transformacional en el que en los equipos se constituya esos líderes y también la figura de esos microlíderes. Yo no soy tan fan de los grandes gurús o de los grandes líderes en esta materia, sino de estos pequeños microlíderes, y aquí hemos visto algunos durante la jornada, que contribuyen a esa transformación en las organizaciones. El mundo está cambiando. El mundo no fue igual después del 11 de marzo en las Torres Gemelas y no va a ser igual después de la pandemia de la COVID-19. Por tanto, hay que adaptarse a esa nueva realidad. Y no basta solamente con proteger la salud amparándonos en la legislación. Hay que ir también con una visión de esa intuición que yo mencionaba y esa inspiración, y para eso hay que conocer las necesidades que tiene hoy el trabajador y la trabajadora modernos, que no tiene nada que ver con las demandas que tenían los trabajadores hace 20, 30 años. Bien, pues en esa línea de tu intervención, Juan José Herrera Ceballos nos ha hecho una pregunta en el chat y te viene a preguntar y tal, ¿cómo se haría, te preguntaría Francisco, cómo se haría para no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, y explicárselo al empresario? No vivir para trabajar, ¿cómo se haría? Bueno, yo creo que he puesto encima de la mesa cuáles son un poco los ingredientes de una receta que no es una receta única ni mágica. Vamos a compartir los ingredientes, luego ya vendrá cómo hacer la receta en el día a día o en la casa. Yo creo que la retención de los talentos, que a mí el concepto de retención tampoco me gusta nada, es como si a alguien se le quisiera atar a un puesto de trabajo o a una silla, pero sí la captación de los talentos. Las empresas cada vez más buscan personas que vayan más allá
del concepto de capacidad de trabajo y que integren también otras cualidades. Y el empresario tiene que entender que el trabajar es una herramienta para poder vivir y no es el fundamento. No hay que pensar en el trabajo como una lacra divina y como un sufrimiento o como solo como una necesidad, sino como una fuente también de satisfacción. Las personas que trabajan más años viven más años. Eso es una realidad. Ahora, tienen que trabajar en buenas condiciones de trabajo. Y luego, por otro lado, a las empresas, yo creo que muchas veces se les oculta por ignorancia o por malos intereses cuál es el coste indirecto de la no prevención y de la no salud de sus organizaciones. Y se quedan solo con la cuenta de resultados. Pero si bucearan un poco en esos costes indirectos que yo he mencionado, se darían cuenta de que están perdiendo por ese lado bastante dinero. Sí, y luego acabar con que hoy en día las empresas que mejor imagen corporativa tienen un valor añadido en el mercado. Hoy todo el mundo, cuando se habla de ciertas empresas, y no quiero hacer publicidad, uno piensa como una buena empresa o como una empresa referente, como una empresa humanista. Si queremos seguir siendo una empresa del siglo XX en la cual solo se mira la cuenta de resultados y el beneficio de los accionistas, creo que vamos en el camino equivocado. Pues Francisco, aquí despedimos. Déjame que te plantee una cosa ya para cuando venga la mesa de diálogo y la vayas pensando y la vayas considerando, es el propósito de las organizaciones. ¿Qué papel juega que las organizaciones tengan un propósito? Que las personas tengan un propósito, que los equipos tengan un propósito, que los grupos tengan un propósito, que la sociedad tenga un propósito, los propósitos. Y te lo dejo porque cuando venga la mesa de diálogo retomaré ese tema, que es uno de los temas que me gustaría conocer tu opinión al respecto sobre este tipo de propósitos. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.